Oremos, hermanos. Poderosísimo Señor y buen Padre, te rogamos diciendo: heme aquí, Señor, delante de tu presencia, doblando nuestras rodillas en señal de humillación a tu santo nombre, bendito Dios. Pidiéndote, Señor, que lo que nos has hablado en esta mañana, Señor, ojalá y penetre en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu y nuestro ser, Señor. Solamente tú puedes cambiar el destino de los hombres, bendito Dios, y de todo ser viviente, santo Dios. Pues en tus manos estamos, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Por eso hemos venido, Señor. Solamente tú puedes meternos la moralidad como hijos de tu pueblo, mi Dios. Y que tú miras a cada uno de nosotros con buenos ojos. ¿Cuándo? Ponemos también de nuestra parte todo lo que se pueda hacer. En este momento, Señor, una vez más, háblanos por medio de tu siervo Javier. Pues te suplicamos, pongamos atención, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, porque este es el día en que debemos de razonar para hacer tu voluntad. En tus manos lo depositamos y que tu Santo Espíritu le dé palabras y le enseñe y lo guíe todos los días que viva en la tierra. En el nombre de Jesucristo sean estos favores. Amén. Bien, amados hermanos, pues así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano Javier. Pónganse cómodos, vamos a escudriñar la palabra del Creador, a una escuela, ¿verdad?, a la cual nos invita a la unidad y a la armonía, hermanos. Fíjense que nuestro Dios, a través de la palabra y meditando en el último canto, no en este que cantamos, en el anterior, en el penúltimo, dice nuestro Dios: déjame moldearte conforme a mi voluntad. Tú eres la arcilla y yo soy el hacedor. ¿Qué es lo que nuestro Dios está queriendo hacer con nosotros, hermanos? Moldearnos conforme a su voluntad de Él. Pero ¿qué pasa con el hombre, hermanos? Dice la palabra de Dios que de continuo el corazón del hombre es perverso, hermanos. ¿Sí tenemos la definición de una persona perversa, hermanos? Una persona que es perversa, hermanos, es una persona que se siente superior a los demás. Una persona que dice: yo lo hago mejor que todos, y que de constante está calificando a las demás personas, porque no lo hace con una espiritualidad, se lo hace con una carnalidad, hermanos. Entonces, cuando estoy calificando a otro, mira, yo lo hago mejor, yo esto, yo el otro no es capaz, y mira, tienes que hacerlo así porque si no, no me agrada, y es una persona de un corazón perverso. Y no tan solo eso, sino también una persona que es manipuladora, es también de un corazón perverso, que usa todos los medios, hermanos, hasta el llanto, las lágrimas, para poder convencer a otra persona de que piense o de que haga conforme a lo que ella quiere. Esa es una persona de un corazón perverso, hermanos, y que a Dios no le agrada. Por eso decía: déjame moldearte a tu voluntad. Y dice ahí que pues nosotros de antemano somos perversos, porque muchas veces queremos que se haga todo conforme a lo que nosotros pensamos. Podemos verlo ahí con el rey Saúl, hermanos. Cuando Dios lo desechó, ¿cuál fue la reacción de Saúl?
No lo aceptó, hermanos, y quería matar ¿a quién? A David, hermanos. Pero en realidad, ¿quién había hecho el mal? Saúl. Y podemos verlo con los hijos, con los hermanos de Moisés, hermanos. Cuando Dios elige a Moisés, ¿qué le dice? Tú vas a guiar a mi pueblo. ¿Y sus propios hermanos estaban de acuerdo? No, hermanos, e hicieron hasta lo imposible por querer desechar a Moisés, hermanos. Pero por eso les digo, hermanos, que el hombre siempre va en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, por ejemplo, hermanos, vamos a ir al Salmo 103 y podemos ver, hermanos, cómo cuando el hombre está consciente, hermanos, que ha pecado, cuando el hombre está consciente que ha cometido una falta delante de Dios y se arrepiente, hermanos, el hombre habla con el corazón, habla con la verdad, hermanos. Y nosotros podemos ver en este hermoso salmo, hermanos, como el rey David. Nosotros conocemos la historia del rey David, hermanos. El apóstol San Pablo nos da un consejo y nos dice, miren, todo aquel que decía mentiras, ya no las diga. El que robaba, ya no lo haga. El que adulteraba, ya no lo haga. Nos dice que paremos de nuestra forma de actuar. Hermanos, miren, dice el Salmo 103, voy a irlo leyendo, hermanos. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo les diré cuál es el beneficio que tenemos el día de hoy de parte de nuestro Dios, hermanos. Contesten, hermanos, ¿saben por qué? Porque entonces, como decía un predicador de México, dice, hermanos, no contestan, eso me da a entender que están mucho en el Facebook, en el TikTok y en todas las redes sociales y no estudian, hermanos. ¿Cuál es el beneficio tan grande que Dios nos da el día de hoy? Nos da la vida, hermanos. Ese es el beneficio más grande que podemos tener, que nos da la vida, y no tan solo nos da la vida, sino nos da la oportunidad de estar en este lugar, hermanos, meditando la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice, miren, bendice alma mía todos los beneficios que Dios te ha dado. El rey David era perseguido para morir, hermanos, para que lo mataran. Sí, hermanos. Sin embargo, él sabía que había cometido un error y que tenía que pagar. Pero aún así, hermanos, él decía que estar vivo era un beneficio que Dios le otorgaba, hermanos. Que Dios le da. Y nosotros también, hermanos, el día de hoy es un beneficio que Dios nos da al estar en este lugar para meditar la palabra del Eterno. Fíjense, hermanos, que en la escuela, ¿por qué era la disensión entre la iglesia, hermanos? Porque unos decían, San Pablo sabe más. No, pero es que Silas sabe más. No, pero es que Apolos es mejor. Había una preferencia de la iglesia para quién, para los predicadores. ¿Y qué decía San Pablo? ¿Acaso murió uno de nosotros por ustedes? No, el blanco, ¿quién tenía que ser, hermanos? Cristo, porque nuestro Dios a través de su palabra nos va dando el crecimiento a cada uno conforme a su voluntad. Por eso dice, mira, déjame moldearte conforme a mi conocimiento, a mi voluntad. Pero vamos a seguir, miren, hermanos. El 3 de Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Fíjense, hermanos, tenemos el beneficio tan grande de que nuestro Dios nos ha perdonado. Estamos seguros, tenemos que estar conscientes de eso, hermanos, porque hemos creído en el Hijo de Dios. Por eso dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas obtenga la vida eterna, hermanos. Nosotros al creer en que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y bautizarnos, nuestros pecados, ¿qué pasa? Han sido perdonados. Y dice la palabra de nuestro Creador que Él no se va a acordar más de ellos, los va a desechar, hermanos. Pero fíjense, hermanos, ¿por qué es tan importante alabar y glorificar a nuestro Dios y reconocer que estamos mal, hermanos?
porque cuando el corazón perverso no quiere reconocer que está mal delante de Dios, hermanos, sigue en esa condición, no cambia, no hay un cambio, hermanos. Nuestro hermano hablaba algo muy importante y nuestro Señor Jesucristo nos dice: no dejen de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo también es importante. Se hablaba de que ayudemos a la viuda, al prójimo. Sí, hermanos, es necesario, pero también nos habla que debemos de diezmar también, porque si no diezmamos, entonces ¿qué pasa? Estamos faltos delante de Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo nuestro Dios todo lo va armonizando, hermanos, para que nosotros no podamos tener como una excusa para no hacer las cosas, ¿verdad? Que ya nosotros muchas veces nos excusamos, hermanos, es diferente, pero la orden de Dios está ahí, y dice la palabra que hablo con los que conocen la ley, y que la ley se va a enseñorear de nosotros hasta el último día de nuestra vida, hermanos. Salmo 6. Yo veo a los hermanos que tienen sus lentes y andan bien contentos, y yo me los pongo y me desubico por completo. O sea, sí veo mejor, pero como que, no sé, mi cerebro como que no alcanza. No, están bien, hermano, todo está perfecto, pero es algo que no. Ajá, sí, entonces, a ver, vamos a ir al Salmo 6. Vamos a leer el versículo 4, hermanos, y el 5. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Por qué es tan importante darle gracias a Dios y hermanos, aprovechar lo que Dios nos da? Porque dice la palabra de nuestro Creador que en el Seol, ¿quién le podrá alabar, hermanos? Ya nadie, hermanos. ¿Y qué se podrá hacer? Ya nada, porque dice que todo ya terminó, hermanos. Yo les hablaba anoche en el recibimiento, hermanos. Yo estaba pensando en esa persona que murió de cáncer. Créanme, hermanos, que se ve un cuerpo inerte, un cuerpo muerto, que ya no puede hablar, que ya no puede escuchar. Aunque sus niñas lloraban, hermanos, él ya ya no escuchaba, estaba inerte, hermanos. Aunque su esposa le decía te amo, te quiero, ya no, hermanos. Y él no podía tampoco comunicarse, hermanos. Él no podía ya decir nada, hermanos. Su cuerpo estaba frío, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que cuando nosotros morimos, hermanos, así como en la condición que nosotros morimos, así nos quedamos. Ya no puede haber que pues ahora mira, me voy a arrepentir y ahora no, ya no, hermanos. Por eso nuestro Dios nos hace un llamado a que haya concordancia, que haya unidad y armonía entre nosotros, porque miren qué dice aquí, primera carta de San Juan. Capítulo 3. Yo lo voy a encontrar, hermanos, permítanme. Ahorita les digo, hermanos. Pero sí, amados hermanos, miren, nosotros tenemos algo importante que tenemos que hacer, hermanos, dentro de las cosas de nuestro Dios, y es seguir el consejo de nuestro Padre, hermanos. Porque si nosotros no seguimos el consejo, pues entonces vamos, mire, 4:6, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 6, dice así: nosotros somos de Dios,
el que conoce a Dios nos oye. El que es de Dios el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo podemos ver, hermanos, o nosotros darnos cuenta cuando tenemos el espíritu de error? Que no escuchamos el consejo del Todopoderoso, hermanos. Pero cuando somos de Dios, ¿qué pasa? Sí lo escuchamos, hermanos. Lo escuchamos, nada más que muchas veces el hombre no está contento con lo que Dios nos da, hermanos. Y de continuo, como les decía hace un momento, queremos, como no estamos de acuerdo, pues no queremos hacer la voluntad del Eterno, hermanos. Yo les decía que cuando el hombre piensa sus propios pensamientos, lo que dice ahí en Proverbios 14:12, hermanos, ¿cómo dice ahí? Cuando el hombre no quiere escuchar el consejo de Dios, pues es lo que estaba diciendo el apóstol San Pablo, dice, pues acaso uno de nosotros murió, no tenemos que andar en contiendas por a ver quién sabe más o por ver quién sabe menos. Muchas veces, hermanos, del predicador que menos se puede expresar, siendo yo el primero, hermanos, una palabra queda grabada en nuestra mente, una palabra que nos hace reflexionar y ver lo mal que andamos. Sí, hermana, ¿cómo dice ahí? 14:12. Amén. Dice que hay caminos que al hombre, ¿qué pasa? Le parece que son correctos, hermanos. Cuando nosotros no pensamos como el pensamiento de Dios, hermanos, y pensamos conforme a nuestra carnalidad, pensamos que nuestros caminos son correctos, pero en realidad son caminos que llevan a la muerte. Lo podemos ver con el rey Saúl, vuelvo a hacer alusión a él, hermanos. Él pensaba que lo que él hacía era correcto delante de Dios, hermanos, pero no era así. No era así, hermanos. ¿Y hacia dónde lo llevó? A que muriera él, sus hijos y toda su familia, hermanos. Entonces, sí es un poquito complicado no escuchar el consejo de Dios, hermanos. Aquí nuestro Dios a todos nosotros nos ha puesto en el lugar al cual nos ha llamado. Es un privilegio, hermanos, que nuestro Dios nos haya llamado para formar parte de su iglesia. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, hermanos. Y nosotros tenemos que tener el pensamiento de Cristo, hermanos. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Cómo era San Pablo, hermanos, antes de que nuestro Señor Jesucristo le hablara? Era, hermanos, malo, ¿verdad? Perseguía a la iglesia para matarla, hermanos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo le toca el corazón y le abre los ojos al entendimiento, hermanos, ¿qué acontece con el apóstol San Pablo? Da un cambio de 360 grados, hermanos. Es lo que pide Dios de cada uno de nosotros, hermanos. Que esos pensamientos perversos se nos quiten, hermanos. Por eso Dios nos llama a la unidad. Somos un solo cuerpo y nuestro Dios nos ha confeccionado a cada uno conforme a su voluntad, hermanos. Por ejemplo, el oído, voy a hacer el oído, hermanos. ¿Qué pasa que no estuviera contento y dijera, ay Dios mío, ¿por qué me hiciste oído? Yo quiero ser ojo. Y que a fuerza quiera y vea y le diga a la mano, ¿sabes qué, mano? Te voy a pedir un favor. Saca el ojo de su lugar y arráncame a mí y ponme aquí y el ojo aquí. No procede, hermanos, porque Dios nos ha puesto a cada uno conforme a su voluntad y conforme a cómo le vamos a servir. ¿Y qué pasa cuando el hombre no está de acuerdo, hermanos? Pues va en contra de la voluntad de Dios. Y por eso, hermanos, comienzan las carnalidades, la disensión, los pleitos, las contiendas, los celos, las envidias, hermanos. Dios ama al pecador, pero no concuerda
o no aprueba, hermanos, con lo que el pecador hace. Nosotros también así, hermanos, debemos de amarnos unos a otros, pero no podemos concordar muchas veces con las ideas que van contrarias a la voluntad de Dios. Si alguien adultera, ¿qué le voy a decir? Adúltero, ¿no? Si alguien roba, ratero. Y en lugar de que vaya yo y le diga, ¿sabes qué? En el camino en el que vas no es el correcto. Vuélvete a nuestro Dios. Pero si yo en lugar de decirle, pues lo animo a que siga haciendo las cosas, ¿qué pasa? Estoy haciéndome participante también de ese pecado. Entonces, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que nosotros nos debemos de exhortar unos a otros, hermanos. Y la persona que es humilde, ¿qué va a hacer? Pues va a reconocer la falta. Y el que no, pues no, hermanos. Primera de Corintios 15:13, ¿cómo dice, hermanos? Sí, adelante, hermano. Sí. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, 15:33. no hierren, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Sea su corazón rectamente estimulado y no pequen, porque hay algunos que no conocen a Dios, para vergüenza suya lo digo. Amén. Dice que esos que no conocen a Dios, ¿qué pasa, hermanos? ¿Cómo van a ser sus conversaciones? Malas, hermanas, vanas. El que conoce a Dios, siempre su conversación va a ser para la edificación de la iglesia, como el apóstol San Pablo y todos los apóstoles, hermanos. ¿Cómo eran sus conversaciones? Sanas, para edificación de la iglesia. Y ellos no buscaban un galardón, hermanos, que dijeran, dijo, pues el apóstol San Pablo es el mejor, el apóstol San Juan. Ellos no buscaban eso, hermanos. Lo que ellos buscaban era tocar el corazón de las personas para que se convirtieran a las cosas de Dios. Ese era su objetivo, hermanos. Por eso dice que uno siembra, otro riega, y ¿quién da el crecimiento, hermanos? Nuestro Dios. Nuestro Dios es el que da el crecimiento y nos va dando conforme vayamos necesitando. El apóstol San Pablo por eso decía, no puedo darles aún comida sólida, tengo que darles lechita porque todavía son carnales, hermanos. Todavía no lográbamos, o no se logra todavía esa madurez espiritual. Todavía no, hermanos. Sigue diciendo ahí en el Salmo 103. Ahora el 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, hermanos. Sí, hemos visto cómo las águilas se rejuvenecen, hermanos. Yo he visto en los documentales, hermanos, y créanme que es una regeneración dolorosa, hermanos, pero que es necesaria que el águila la lleve a cabo, hermanos, porque si no, va a morir de hambre, hermanos. Con su pico se arranca las plumas, hermanos, y luego contra la peña, cuando ya el pico lo tiene ya muy abajo y no puede ingerir alimento, hermanos, se da golpes contra la peña, hermanos, hasta que el pico se rompe, hermanos. Y entonces comienza una regeneración del águila, hermanos. Pero ¿qué pasa en ese proceso? Es doloroso, hermanos. Y su vida está en peligro, hermanos. Porque imagínense, llega otra ave de rapiña y ella no va a poder defenderse, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, así es muchas veces la condición de nosotros, hermanos.
cuando no queremos regenerarnos conforme a la voluntad de Dios, hermanos, pues nos vamos a quedar así y poco a poco nuestro espíritu va a ir, ¿qué? Muriendo, hermanos. El hombre que yo les platico dejó de comer 3 semanas, hermanos, o 2, y quedó en una condición tremenda, hermanos. Entonces, haciendo una alegoría se puede decir, cuando el espíritu de nosotros no es alimentado correctamente con la palabra de Dios, hermanos, tendemos a irnos debilitando, tendemos a ir perdiendo las fuerzas que necesitamos, y entonces eso nos va a llevar a la muerte, hermanos, porque entonces nuestro espíritu ya no tiene esa fortaleza que necesita, ¿verdad? Que es la palabra de nuestro Dios. Por eso dice ahí que hay una contienda entre la carne y el espíritu, y dice que la carne, ¿qué? Nada aprovecha. No es beneficioso, hermano, andar en contiendas, no es beneficioso andar en celos, no es beneficioso andar en corajes y en odios de unos para con otros. ¿En algo nos beneficia, hermanos? No. Pero si escuchamos a la palabra de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermanos, ¿es de beneficio? Sí, porque vamos a vivir una vida de armonía primeramente con Dios y también con los que nos rodean, hermanos. Pero como les dije hace un momento, también no ser participante de las malas acciones que los hermanos, los amamos, pero sí, hermanos, no es correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué haremos entonces para poder llevar un camino que nos lleve a la salvación y estar en armonía con nuestro Dios primeramente, que es lo más importante, hermanos? Porque dice ahí que el que no conoce a Dios, o el que no ama a su prójimo, ¿cómo amará? A Dios, que no le ha visto. Si al prójimo que lo ve no puede amarlo, entonces ¿cómo va a amar a un ser que no ha visto, hermanos? Que es nuestro Dios. No lo vemos, pero sí lo sentimos, ¿no? ¿O no lo sentimos? Sí lo sentimos, hermanos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Él y escuchamos su consejo, estamos sintiendo su palabra, estamos sintiendo que Él está con nosotros y nos guía, hermanos. Vamos a ir nuevamente a San Juan, hermanos. Primera carta de San Juan, capítulo 3. Déjenme llegar, por favor, hermanos. Tan fácil que es llevarlos bien, ¿verdad, hermanos? Pero tan difícil que es hacerlo, hermanos. Porque si yo no estoy de acuerdo con algo o con alguien, ¿cuál es mi primera reacción? ¿Mostrar qué? Molestia, hermanos. Y eso de mostrar molestia me lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan, hermanos. Porque una vez cuando el hombre ya en su corazón, en su mente, hermanos, se bloquea y no quiere reconocer, hermanos, el hombre de antemano va haciendo cosas que no le agradan al Todopoderoso, hermanos. Miren, dice así. Ahora vamos a leer el 3. Ahora el 19. Perdón, el 18 iniciamos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino que de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el
en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, hermanos. ¿De quién es el mandamiento, hermanos? De amarnos unos a otros. De nuestro Dios, hermanos. Y dice ahí, hermanos, que si nuestro corazón nos reprende, pues mayor es Dios que nuestro corazón, hermanos. Pero si no nos reprende el corazón, la mente, entonces estamos haciendo lo correcto delante del Todopoderoso, hermanos. Y en esa línea tenemos que seguirnos. Y dice, el que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Cuando Dios permanece en nosotros, hermanos, entonces Él nos va moldeado conforme a su voluntad. Recordemos que nosotros somos el barro, hermanos, y no somos ¿qué? El alfarero. El barro, ¿cómo va a irse moldeando, hermanos? ¿Por las manos de quién? Del alfarero, y le va dando una forma, hermanos, de que se ve una figura hermosa, hermanos. Pero se imaginan que el barro le dijera, oye, ¿por qué me estás haciendo así? Pues no, ¿verdad? Porque el alfarero es el que le va dando esa forma. Y decía ahí la escritura que hay jarros o vasos, hermanos, de honra, y hay vasos de deshonra. Nosotros decidimos qué queremos ser, hermanos. Si vasos de honra para gloria y honra de nuestro Dios, o vasos de deshonra, hermanos. Dice ahí que nosotros debemos amarnos no de lengua, no de labios, hermanos, sino de qué? De hechos y verdad, hermanos. De hechos y verdad. Yo puedo decir que amo a todos ustedes, los amo, pero cuando ya tengo que ponerlo en práctica, ¿qué pasa? Muchas veces tropezamos, porque el corazón del hombre de continuo es perverso, hermanos. Es perverso, y muchas veces no está de acuerdo con la voluntad del Todopoderoso. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Dice ahí la palabra del Eterno, que limpiar nuestro hombre interior, sacar esa levadura de ¿qué? De pecado, esa levadura de amargura, esa levadura de contienda, de celos, disensiones, y ser una masa agradable a nuestro Creador, hermanos. Entonces, sí, tenemos mucho trabajo que hacer, indudablemente, hermanos, porque como decía mi hermano, es bien fácil, ¿verdad? Decir amar al prójimo, pero ya en la práctica, ¿qué pasa? Es muy difícil, hermanos. Decía un hermano predicador, nuestro Señor Jesucristo nos puso una vara y una medida tan alta, hermanos, que nos cuesta mucho trabajo alcanzarla. Pero sí podemos, sí, hermanos, siempre y cuando tengamos la disposición de hacerlo. Si no hay disposición, hermanos, puede ser así la varita y no, hermanos, no la pasamos. Entonces, hermanos, miren, voy a terminar con un último texto, hermanos. Se encuentra en Romanos. Déjenme llegar a mí primero, porque luego si les digo, entonces me ganan y yo estoy buscándolo y ustedes están esperándome. Vamos a leer el versículo 14, capítulo 14, versículo 11 y 12, hermano, y el 13. Yo lo voy a leer, pero pónganse de pie, hermanos, para que así podamos tener la lectura. Y vamos a hacerlo juntos, ¿qué les parece? Y después vamos a meditar cada uno de nosotros la palabra del Eterno, el consejo que nuestro Dios nos da a través de los apóstoles, de los profetas y de su amado Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y dice así. ¿Listos? ¿Cuál les dije? El 11. Del 11 al 14, hermanos. Dice así. Sí. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Amén. Yo les pido, dice San Pablo en el Señor, que ya no nos juzguemos unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano, hermanos, porque ese hermano fue pagado con la misma sangre con la cual yo fui pagado. Ese hermano, nuestro Señor Jesucristo dio la vida tanto por él como por mí. Y nuestro Dios tiene misericordia de él como para conmigo. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? De verdad, los tiempos, hermanos, son muy difíciles ya. La llegada de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez está muy cerca, hermanos. Y dice la palabra que nos va a dar el pago cada uno conforme a nuestro obrar, hermanos. Entonces, si estamos convencidos de que pertenecemos a la buena doctrina y estamos convencidos que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y que su Santo Espíritu nos va dirigiendo, hermanos, pongamos todo en nuestra parte. Yo sé que es muy difícil porque estamos en esta carne y esta carne es pecaminosa, hermanos, pero pidámosle a nuestro Dios, cada uno conforme a su necesidad, hermanos, y Dios hará, hermanos. Decía en el Salmo 5, escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos. Considera mis pensamientos, Señor, que de continuo estoy haciendo mal. Considérame y ayúdame, no me desampares. Porque dice que si Dios nos desampara, ¿qué va a pasar, hermanos? Estamos perdidos y vamos a ser como ese siervo que buscaba las aguas y bramaba por ellas, hermanos. ¿Y Dios tiene misericordia de nosotros? Sí, hermanos, aprovechémosla. Ahora que estamos vivos, mañana no lo sabemos. Le voy a dar su lugar a nuestro hermano superintendente. Pasa a vosotros, hermano. Y así, queridos hermanos, como lo determina esta alabanza. Amén. Ese es el deseo, queridos hermanos, de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el plan divino de salvación. Adelante, hermano Gadiel, con los niños. Tiene su lugar.